Hola, hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero comentar sobre los universos ramificados y sus apariciones en la literatura, la filosofía, la física, en varios campos. Se nos muestra que el pensamiento modal es transversal a todas las disciplinas y por lo tanto genera o es más bien un concepto filosófico. ¿Dónde lo encontré en esta oportunidad, en esta ocasión? ¿Por qué se me ocurrió hablar de esto? Porque estuve leyendo recientemente este libro, que también se los voy a recomendar que lo lean, El hombre hembra de Rus, El hombre hembra de Joanna Rus, que como todos los que lo han leído saben, trata acerca de cuatro mujeres, Janet, Janine, Joanna y Jael. Cuatro mujeres que están dispersas en cuatro mundos distintos. Joanna vive en un mundo muy parecido a los Estados Unidos de los años 1970, previo al estancamiento con inflación, todavía con algo de la euforia de la posguerra, un mundo en crecimiento económico. Joanna. Janet vive en un mundo que se llama While Away, que yo traduzco como Entre tanto, un mundo llamado Entre tanto en donde no existen los hombres han muerto en una enfermedad, las mujeres ahí encontraron la manera de reproducirse por partenogénesis. En el mundo de Janine, Hitler murió, Chiang Kai-shek domina China, y es un mundo donde nunca acabó la gran recesión en Estados Unidos y las mujeres están demasiado, digámoslo así, apegadas a los hombres, no tienen independencia económica y viven en un mundo siempre con escasez. Y finalmente el mundo de Jael, que es un mundo en donde los hombres y las mujeres viven en una perpetua guerra de sexos. Esa es más o menos la estructura, o bueno, la idea básica de la novela de Joanna Rus. Es una novela de muchos mundos y trae una curiosa explicación, en el capítulo, bueno, en la primera parte, sí, en la primera parte, capítulo 6, donde nos dice lo siguiente, una breve cita. A veces te agachas para atarte un zapato y luego te lo atas o no. Puede que te levantes instantáneamente o puede que no. Cada elección crea por lo menos dos mundos posibles, es decir, uno en el que sí y otro en el que no, o probablemente muchos más, uno en el que lo haces con rapidez, otro en el que lo haces despacio, uno en el que no, pero vacilas, otro en el que vacilas y frunces el ceño, otro en el que vacilas y estornudas, etc. Si llevamos este argumento más lejos, debe de haber un número infinito de posibles universos. Tal es la fecundidad de Dios, porque no hay razones para pensar que la naturaleza actúa con prejuicio en favor de las acciones humanas. Cada desplazamiento de cada molécula, cada cambio en la órbita de cada electrón, cada cuanto de luz que impacte aquí y no allí, todo eso debe de tener en algún lugar su alternativa. Es posible asimismo que no exista una línea o tendencia definida de probabilidad y que vivamos en una especie de trenza retorcida, deslizándonos de un lado a otro sin saberlo siquiera, siempre que nos mantengamos dentro de los límites de un conjunto de variables que realmente no suponen ninguna diferencia para nosotros. Así, la paradoja del viaje en el tiempo deja de existir, porque el pasado que visitamos no es nunca nuestro propio pasado, sino siempre el de algún otro, o más bien, nuestra visita al pasado crea instantáneamente otro presente, en el que la visita ya ha ocurrido, y lo que visitas es el pasado perteneciente a ese presente, algo completamente diferente de tu propio pasado. Y así sucesivamente. Y a cada decisión que tomes, allí atrás en el pasado, ese nuevo universo probable se bifurca. Joanna Rus, este libro lo escribe en el 70, aparece en el 75, me parece.
Ya la idea de un mundo ramificado no es nueva de ninguna manera. Rus simplemente la utiliza para justificar la manera en cómo nos va a narrar su idea de la dominación masculina sobre las mujeres. A final de cuentas, la dominación masculina parece no depender únicamente del sexo, sino de otro conjunto de variables. En este mundo hay algo que se llama el hombre hembra, que es una suerte de mujer que está dentro del cuerpo de un hombre, pero que no por eso deja de ser mujer. Esa es más o menos la descripción que nos da en uno de sus capítulos. Es un libro interesante a pesar de esa premisa. La premisa que me ha interesado es esta, la de los mundos posibles, que aparece en muchos otros pensadores. Recordemos a Jorge Luis Borges, su jardín de los senderos que se bifurcan. Pero hoy quiero recordar más bien a algunos otros. En este caso voy a recordar a la filosofía de Ortega y Gasset. En este pequeño librito, Ensayos de Teoría, Julián Marías nos va a dar una explicación bastante interesante sobre esa situación. Recordemos que en la filosofía de Ortega la vida consiste de elecciones. Y en este artículo, que se titula precisamente La felicidad humana, es un artículo me parece que del 52, La felicidad humana de Julián Marías. En este breve artículo nos va a decir Marías que la felicidad humana consiste en algo así como la posesión de la realidad. Y nos va a explicar en qué consiste la posesión de la realidad. Y una vez que nos explica qué es eso, nos va a decir por qué nunca podemos poseer la realidad en ningún sentido que se nos ocurra. Y la razón por la cual no podemos poseer la realidad y por ende no podemos ser realmente felices es porque nuestra vida consiste de elecciones. Debemos de elegir y al elegir dejamos de lado las otras elecciones. Hay que notar que en esta perspectiva, para que la visión de Ortega tenga cierta seriedad, sea realmente pregnante, debe de suponerse que hay solamente un mundo, el mundo que hemos construido con nuestras elecciones. Todos aquellos caminos que no hemos tomado no se actualizan, no existen. El único mundo que hay es este mundo. De otro modo, pues, podríamos llegar realmente a ser felices, poseer todas las posibilidades, poseer todas las posibilidades. Un mundo así es el mundo sucesivo de Nietzsche. En esa idea del eterno retorno hay solamente un mundo en cada oportunidad, pero el siguiente hay otro en donde hay una pequeña variación y así sucesivamente. Y así como el mundo se recombina constantemente y lo hace en un tiempo realmente infinito, pues realmente vamos a poder ser felices en el futuro, en un muy largo futuro. La gran promesa del pensador abismal. Pero leamos a Julián Marías. Si de un lado ninguna cosa nos satisface y toda elección es deficiente, de otro lado la preterición es dolorosa. Es decir, al elegir lo hacemos entre varias posibilidades que se excluyen y el corazón se nos va con frecuencia tras las excluidas, que también quisiéramos gozar, conocer y poseer. Por eso nunca seremos felices realmente. Si la felicidad es la posesión de la realidad, la posesión completa, el solo hecho de que debamos elegir y de que perdamos necesariamente algo, el camino que no tomamos, por utilizar el título de aquel poema de Robert Frost, El camino que no tomamos, siempre nos parecerá que pudimos haberlo tomado y por lo tanto algo de amargura nos queda. A pesar de que nuestra vida nos parezca rica y feliz, siempre pudo haber sido de otra manera y nos gustaría haber vivido también eso. La vida es constante preferencia y elección, nos dice Marías. Y esta elección es una mutilación. Vamos construyendo una vida que, vamos a suponerlo, es la mejor de las posibles,
no se dirá que no soy optimista. Supongamos, pues, que elegimos en cada instante lo mejor, con un maravilloso acierto. A pesar de ello, nuestra vida se ha quedado flanqueada a derecha e izquierda de otras posibles vidas que hubiésemos querido vivir y que han quedado abandonadas, como cadáveres imaginarios, a un lado y otro del camino. Ensayos de teoría de Julián Marías. Como podemos ver en la novelita de Rus, de Joanna Rus, El hombre hembra, hay 4 posibilidades y las protagonistas pues realmente van a conocerlas todas y van a descubrir que la dominación masculina, eso que se llama el patriarcado, es algo más complejo de lo que muchas personas creen, si es que creen en eso del patriarcado. Pero es una novela acerca de eso. Bien, otra recomendación, pero está un poco, digámoslo así, diferente a las anteriores. Una literaria, la de Rus, una filosófica, la de Marías. Vamos ahora a una que se pretende científica, aunque por supuesto sabemos que para muchos no es una construcción científica, porque no tiene correlatos empíricos, o al menos los que postulan nunca se podrán encontrar. Es esta la interpretación de Everett de la mecánica cuántica. Lo que Bryce Seligman de Witt va a llamar la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Hugh Everett III le denominaba simplemente la formulación relativa de estado de la mecánica cuántica. ¿Cuál es lo que busca, que persigue y cómo lo resuelve, lo que persigue, cómo lo obtiene? El problema que quiere resolver es el problema de la medición en la mecánica cuántica. ¿En qué consiste el problema de la medición en la mecánica cuántica? Bueno, en la manera en cómo el mundo clásico se relaciona con el mundo cuántico. Pero si lo digo así, ya estoy tomando partido por la interpretación de Copenhagen. En la interpretación de Copenhagen hay un mundo clásico y hay un mundo cuántico. Y el problema de la medición es cómo relacionamos el mundo clásico, es decir, las medidas que obtenemos en el laboratorio, que es clásico, con aquello que acontece en el micromundo, que es cuántico. Esa es más o menos la manera de plantearlo sin meternos en demasiados problemas. El problema de la medición en mecánica cuántica, también se dice en la interpretación de Copenhagen, es el problema del colapso de la función de onda. En la formulación de von Neumann-Dirac, el problema del colapso de la función de onda es cómo correlacionamos la dinámica unitaria determinista prevista en el espacio de Hilbert por la ecuación de Schrödinger, con el colapso de la función de onda, es decir, dada la superposición de estados, la función de onda es una superposición de estados en la mecánica cuántica, dada esa superposición de estados, ¿cómo se elige uno de ellos? ¿Cómo se elige uno de ellos? En la medición se elige uno, pero esa elección ya no es una elección que dependa de la dinámica definida por la ecuación de Schrödinger. Esa es otra manera de formularlo desde el punto de vista de la interpretación de Copenhagen. ¿Cómo lo va a resolver Hugh Everett III? Va a postular 2 conceptos que se han vuelto, bueno, uno de ellos se ha vuelto clave, el otro no tanto. Uno es suponer que todo nuestro universo se puede describir cuánticamente, que hay una función de onda universal. Una función de onda universal que, pues, por supuesto, nos describe a todos. Y el siguiente concepto es el de decoherencia, la decoherencia cuántica, que es nuevamente la manera en cómo llegamos a obtener ese concepto de coherencia. Pues es un concepto que se toma de la óptica y que se introduce aquí precisamente porque la palabrería con la que se describe el formalismo de la mecánica cuántica es el de las funciones de onda, y las funciones de onda pues tienen fases, y las fases pueden estar en coherencia o pueden ser incoherentes. Cuando ya son incoherentes, ya estamos en el mundo clásico. Para Hugh Everett III, pues esa es la manera de resolverlo, con esos 2 conceptos, con la idea de una función de onda universal y con la idea de la decoherencia. La función de onda universal nunca decae. No hay problema de la decoherencia para la función de onda universal. ¿Por qué se llama de muchos mundos? Porque, pues, nuestro mundo sería la superposición de todos esos. Nosotros estarían en uno,
pero pues habría muchísimos más. Esa es la interpretación más o menos así, mal explicada. Volveré sobre ella en otra ocasión, quizá. Pero esto es para recomendarles este librito, La interpretación de Everett de la mecánica cuántica. Contiene la tesis de Everett, algunos artículos previos y algunos artículos posteriores y algunas cartas que se dan entre Everett. Sobre todo son muy interesantes las que se dan entre Everett y Jaynes. Algunos recordarán la formulación de la mecánica estadística de Jaynes porque la leyeron en los libros de Leopoldo García Collin-Scherer, quien la populariza, por ejemplo, en México, la interpretación de Jaynes de la mecánica cuántica. Trae una discusión con este autor en una carta de Hugh Everett III a Jaynes. Y el último libro que les voy a recomendar, bueno, les quiero recomendar otro, pero nada más porque lo cité. Este de Robert Frost, este es una antología de poemas. El que cité se llama The Road Not Taken, The Road Not Taken, de Robert Frost. En realidad Robert Frost no está en la idea de que realmente existan muchos mundos. La fuerza de su poema The Road Not Taken está precisamente en que se toma solamente un camino y es el camino por el que podemos hacer la diferencia. El camino no tomado lo dejamos por ahí, olvidado, lleno de maleza. Pero bueno, de eso hablaré tal vez en otra ocasión. El último libro que voy a recomendar, bueno, voy a recomendar otro más, pero por lo pronto este. Un modelo del universo de Storrs McCall. Este modelo del universo que propone Storrs McCall es también un modelo de ramificación, tal como lo es el modelo de Hugh Everett III. Es un modelo de ramificación en cada instante de tiempo, así como en la cita que hice de Joanna Russ, se va ramificando el universo debido a nuestras decisiones. Aquí va a presentarnos el modelo. El modelo es como esto, como esta, así, ese tipo de ramificación. Y luego nos va a hablar de otras ramificaciones. Hay varias, aquí están. Estos son los diferentes tipos de ramificaciones. Esta es un universo no ramificado, un único universo. Este es un universo ramificado de manera tal que a partir de este punto, de un punto, salen todos los demás. Tenemos la ramificación de Everett, la ramificación del pasado, hay muchas ramas del pasado, hacia el pasado y hacia el futuro. Aquí nada más hay hacia el futuro, aquí nada más hay el futuro. En el de Storrs McCall, todos los caminos no tomados, todas las ramificaciones no actualizadas, son ramas que se marchitan en su árbol. Otro, el gran famoso, el que introduce todas estas cosas, nada más porque supongo que muchos esperan que lo cite, David Lewis, sobre la pluralidad de mundos. Esta es una traducción del Instituto de Investigaciones Filosóficas sobre la pluralidad de mundos. Es muy recomendable porque todos los que no sabemos de estos temas lo podemos leer en el estudio introductorio, el realismo modal como metafísica naturalista. El de Storrs McCall no es un realismo modal. Todos recordamos que para Mario Bunge no hay mundos posibles, ni lógica de los mundos posibles, y tampoco para Quine. Entonces todas estas cosas son, bueno, para muchos puras tonterías. Muchísimas gracias.